Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva jornada. El día de la fecha tenemos el conversatorio con el doctor Carlos Romano sobre la temática del derecho humano a la paz. En cuanto al currículum vitae del doctor, como así también para descargar todo el material, les pido directamente que ingresen a la dirección web del doctor www.carlosantonioromano.com. Sin más, además de agradecerle la presencia, va a dar comienzo a la jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer algo como nos gusta, que es un conversatorio y demás. Para acá hago un inicio breve, datado, que lo tienen para descargar, como me decía el doctor, directamente de web. Así evitamos también un clima, un tiempo que a mí me parece importante. En la introducción siempre, por lo común, me gusta hablar de algo que otro investigador, que es Jean Vitek, da a entender que lo van a tener todo en el PowerPoint, no van a repetir datos, pero habla de que en 5.000 años de historia de la humanidad hubo 14.000 guerras. Esto lo está dando en 1998. Y la data que tiene, estadística casi perfecta, que yo la vi, es que de los últimos 3.400 años, solamente tuvimos 250 años de paz. En esto, ¿qué ocurre? O explicárselo. La intención mía es empezar a hablar del derecho humano a la paz, porque de base que no estamos educados, ni estamos formados en la comprensión de lo que se trata. El artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño nos trae una información muy específica. Digo porque a veces iniciamos planteamientos o situaciones. Hablamos de la Convención de los Derechos del Niño en tema niñez, pero hay algún articulado que no leemos. El artículo 29 habla de que es fundamental desarrollar la personalidad, inculcar al niño el respeto a los derechos humanos, el respeto a los padres, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores y los valores nacionales del país en que vive, el país del cual es originario y de las distintas civilizaciones. Esa convención de 1989 sigue diciendo en el mismo artículo: se debe preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos y de las personas de origen indígena. En definitiva, termina: inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. Esto, cuando los convencionales lo llevan a la letra, tiene una base estructural en todo lo que implica el desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos, y particularmente el antecedente histórico que tiene el derecho humano a la paz. Tanto así que podemos hablar que se trató en la Sociedad de las Naciones en 1918, en Kellogg en 1928, y por supuesto en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué traigo a colación esto que voy a tratar cronológicamente? Porque el derecho humano a la paz es, le diría casi, a propósito, invisibilizado, y es la base del sistema actual de derechos humanos. Lo primero que hace Carta de Naciones Unidas en 1945, establecer en el párrafo primero: esto es para mantener la paz justa, para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Les recuerdo, como decía en la locución pasada, cuando me refería a conflictos bélicos y crisis, que veníamos de una guerra que había dejado 70 millones a 100 millones de personas muertas en un corto periodo. Mantener la paz justa. Punto 2, tolerancia. Y 3, el uso de los medios previstos por el derecho internacional. Con lo cual, surge del preámbulo que algo le debemos y muy importante a ONU. ONU, a través del nacimiento u Carta de Origen, dice que la base para la paz es el desarrollo de los derechos humanos y la protección del Estado de Derecho. ¿Qué nos debe ONU a nosotros? Y lo ha sentado en la
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 28 y 29. ¿Qué nos dice el artículo 28? Que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional. Nos lo debe. Tenemos un desorden social e internacional. Y el artículo 29 dice que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad. Esto lo hago notar porque estamos saliendo del anterior sistema de Nuremberg, este sistema actual colapsado, que también va a ser sustituido, obviamente, lo decía la vez pasada, por cuanto salimos de la esfera del individualismo y progresivamente entramos en un esquema en donde ya nos empezamos a ver como comunidad y empezamos a hablar de derechos sociales, de derechos políticos, pero fundamentalmente de derechos de la solidaridad o derechos emergentes. Esto, voy a apurar un poquito, me lleva directamente a 1948, también el mismo año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y estoy hablando dentro del Sistema Internacional Universal de Derechos Humanos, por supuesto, a la Convención sobre toda forma de prevención y sanción del delito de genocidio, que tiene que ver indudablemente con actos perpetrados con intención de destruir grupos étnicos, nacionales, religiosos. Esto está aquí establecido para que después vean. Pero a la par, lo próximo que tengo es la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Esto es en 1979. Así en CEDAW se enmarca desde el preámbulo mismo la necesidad del fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional como una ecuación lógica y segura para poder arribar a la igualdad de sexo. Entre el hombre y la mujer no habrá igualdad, que es el planteamiento de CEDAW, si no fortalecemos la paz y la seguridad internacional. 1978 también, Asamblea General de las Naciones Unidas declara la preparación de las sociedades para vivir en paz. Y 1981, inmediatamente, la Declaración Islámica Universal de Derechos. La Declaración Islámica Universal de Derechos, que toca, lógicamente, a la tercera parte de la humanidad, otra tercera parte es asiática, y el tercio restante somos nosotros, que creemos que somos más, hace completa alusión a la dignidad y el honor de la humanidad. Es decir, estamos enfrentando un complejo en el cual ya nuestro pensamiento individual, y ellos parten de la UMA y de toda una construcción colectiva, empieza a empatizarse con este tipo de comprensión de que la humanidad como tal es honorable y digna. La dignidad de la persona humana ya se había trabajado en el 76 en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es el eje esencial del Sistema Internacional de Derechos Humanos, dignidad, y a partir de la misma, el Islam en el 90 declara en el Cairo que todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana. Renglón seguido, 1981, 26 de junio, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos justamente fundamenta los derechos humanos en los atributos de las personas. Y en el artículo 23, con claridad, dice que todos los pueblos tienen derecho a la paz y a la seguridad nacional e internacional. Con lo cual ya les empiezo a hablar de un derecho que no es solo a las personas, sino que también es a los pueblos. Esto mismo es lo que rescata en 1984 la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando adopta por resolución el derecho de los pueblos a la paz. Y dice que es una obligación fundamental de todo Estado proteger y fomentar el derecho sagrado a la paz y renunciar al uso de la fuerza. Considera indispensable que las políticas de los Estados tiendan a eliminar toda amenaza de guerra y que encuentren solución pacífica en los diferentes. Pero en 1984, ONU, a través de la Asamblea General,
específicamente ya me dice, este no es un derecho individual, este es un derecho también que pertenece a los pueblos. En 1989 tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que ya refiere a todo, ustedes saben, en el preámbulo, a todas estas declaraciones, tratados y convenciones, que son cosas diferentes, ustedes saben, no nos vamos a poner a hablar de eso, pero fundamenta este marco basado en el derecho internacional humanitario, con claridad en los artículos 19, cuando habla de la separación de niños de sus padres. ¿Recuerdan que cuando hablamos de conflictos armados, cuando estuvieron en la primera reunión, hice referencia a los tratados de Ginebra, al artículo 4 en casi todo, que habla justamente de impedir la separación de las familias? Bueno, el punto es que esto está absolutamente connotado y que el artículo 22 refiere también la asistencia humanitaria a niños refugiados. Y ahí caemos en razonar por qué yo hablaba de que la paz no solamente tiene que ver con la no guerra o la ausencia de guerra, sino con un montón de construcciones, por eso hablaba de crisis y catástrofe, desplazamientos obligados, migraciones. Este artículo lo receta. Lo mismo que receta el artículo 38 y 39, el condenar la participación de los niños en el sufrimiento de los conflictos armados. Esto, siguiendo adelante en la historia, en el 97 termina con el ideal de tener lo que no tenemos: una convención del derecho humano a la paz, una convención sobre la paz, o un tratado internacional como para arrancar. En Las Palmas, UNESCO cita en el 97 una reunión de expertos, preparatoria de otra que se iba a dar pocos meses después, exactamente 4 meses después, en junio del 97, en Oslo, y que estaba mirando hacia la reunión de expertos gubernamentales del país en mayo del 98, un año después. En la declaración de Oslo, que se concreta, se define la paz como un derecho humano inherente a la dignidad de todo ser humano y también como un deber. Una concepción de la paz, una concepción positiva de la paz, ausencia de violencia estructural, refiere a un derecho de solidaridad que engloba a todos los demás derechos humanos con los cuales es interdependiente, con lo cual ya les estoy dando más elementos para obtener un concepto, características, interdependencia con los otros derechos humanos, solidaridad, pero fundamentalmente no solamente tiene que ver con la guerra. El derecho a la paz tiene que ver también con una estructura de no violencia y una estructura de justicia social. En 1998, nosotros en el continente, al hacer el protocolo de San Salvador, yo esto les voy a pedir después que lo lean en casa. Fíjense en el artículo 13, dice: la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad y del sentido de su dignidad, y deberá fortalecer el respeto que los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz llevan adelante, y la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática, pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad. Son elementos holísticos, por eso lo estoy leyendo, a los cuales en derecho a veces no apelamos en tratamiento. Tolerancia, amistad de todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos, religiosos, promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. Esto es complementario, es un protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos y estamos suscritos. Esa actividad se frenó en 1998 en definitiva en París en cuanto a lograr un desarrollo por los estados de una convención por la paz. Fue muy incentivada por los estados americanos y africanos, fue rechazada por la mayoría de los países europeos y Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Que esto se siga trabajando en ámbitos académicos, a través de universidades, a veces apelando a la invitación de Naciones Unidas a través de UNESCO y otras no. Entre esas orientaciones que yo les paso una tribuna en el Power con todas,
incluso algunos de ustedes no sepan, por ejemplo, que en La Plata en el 2008 hubo una reunión de expertos por el derecho humano a la paz, tiene algunas esenciales y limitantes en Luarca. España tuvo un gran desarrollo en el encuentro de expertos internacionales. En la declaración de Luarca, habla otra vez del sentido positivo de la paz, orientado a satisfacer las necesidades básicas de todos los seres humanos, eliminar todo tipo de violencia, armada, estructural, cultural, familiar, de género, laboral y escolar, y el respeto efectivo de todos los derechos humanos para todos. Con lo cual estoy hablando de un efecto económico, de un efecto que tiene que ver en el plano de la educación, de un efecto que se concilia en la familia, en la escuela, en la comunidad. No es exclusivamente una atribución del Estado trabajar por la paz. Y si lo dejamos, justamente por la poca y mala gobernabilidad que tenemos, y estoy hablando a nivel internacional, este derecho nunca va a salir si no lo forzamos de allí. De allí que entonces, en Luarca se habló hasta de la necesidad, estoy hablando de 2006, de un nuevo orden económico internacional presidido por la redistribución mundial de los recursos y la realización de la justicia. En definitiva, y voy cortando camino, lo último que sí se trabajó desde lo gubernamental fue en 2012, ahí lo cuenta Villan Durán. Villan Durán es un español a cargo de la Asociación Española de Derecho Internacional de Derechos Humanos, que fue miembro en el Alto Comisionado ONU, e hicieron también algo protocolar. Habla de la seguridad humana, habla del derecho al desarme. Ahora, cuando yo hablo de seguridad humana, también estoy hablando de algo que nos agrega que trabajamos vinculados a la justicia, sea como abogado, sea como juez. La seguridad humana, lo que constantemente están charlándose, tiene un planteamiento neto, e incluso para la judicialización, visto desde el enfoque de la afectación del derecho humano. Hasta en familia, eso lo veía, en ocasiones de violencia. ¿Para qué necesitamos algunos una ley si convencionalmente ya teníamos la declaración del afecto del derecho humano? Estaba pensando exactamente eso mientras hablaba. Entonces, fíjate cómo viene este desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un esquema de positivismo doméstico. Exacto, sí, sí. Que nunca nos ayuda a encontrar el eje de para qué están las convenciones internacionales. Esa es la caída. Pero lo cierto es que también habla del derecho a la objeción de conciencia, el derecho a la educación y capacitación para la paz, habla de empresas militares, y por supuesto está prohibido todo lo que es el enganche con mercenarios, habla de que es un derecho humano resistir a la opresión, resistir a lo que esté en contra de violaciones de derechos humanos, pero justamente porque es la base de ONU. Esto se logra cuando enseñás, cuando aplicás derechos humanos, y se logra cuando procurás un Estado de Derecho. Se partió de allí. Para terminar ya casi, el 7 de septiembre, a nivel oficial, la Asamblea General resolvió por resolución 55.282 que el Día Internacional de la Paz es el 21 de septiembre de cada año. Y luego, nada. De manera que tenemos un derecho muy enmarcado en las convenciones internacionales que tiene su día y que no tiene aplicación. Un derecho que en esa división de generaciones que hace Carlos Basak, que siempre cito en todas mis presentaciones, al hablar de derechos de primera en cuanto a derechos individuales y derechos de segunda ya en cuanto a derechos económicos, sociales, culturales que puedan hacer pesca, cuando nos plantamos en la tercera generación de derechos, son derechos colectivos, son derechos de solidaridad, son derechos de vocación comunitaria y tienen que ver con el desarrollo, con la paz y el medio ambiente. Están totalmente conectados en las convenciones internacionales. ¿Qué pasó dentro del marco no internacional, constitucional? En 1946, tanto Francia como Italia introducen una condena a la guerra en su constitución. Pero es Japón que en 1946, en el artículo 9,
solemnemente renuncia a la guerra porque dice que de otra manera no se podrá asegurar el derecho humano a la paz. El artículo 9 de la Constitución japonesa habla del derecho humano a la paz en 1946. Luego, en 1949, Costa Rica introduce en su constitución que no va a tener ejército. Incluso una jurisprudencia en la Corte Interamericana valiosísima que tuvo que ver con la guerra de Irak, con la guerra del Golfo en el 91, en el cual le hacen un enrostramiento al presidente de la nación por haber adherido a entrar en guerra, cuando es un país que tiene derecho humano a la paz. Obama, que no pudo descargar sus materiales de defensa en los aviones, no pudo bajar tanques de guerra porque dice que eso no se conoce en Costa Rica. Muy interesante el desarrollo. Y ya más cerca nuestro, por supuesto, Colombia. Colombia tiene en su Constitución Nacional el derecho a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Algo mucho, trabajamos con expertos colombianos. ¿Qué pasó en este concierto? Sí les tengo que decir. En el 2001, ONU declara los 10 años de paz. Iban del 2001 al 2010. En el momento en que estaban tratando esto en Washington, en Nueva York, caían las Torres Gemelas. La gran realidad es que el terrorismo y la devolución, en cierta medida, la reacción ante, perdió el user adverbio. Es decir, ahí es donde empieza todo este drama que estamos viendo de la invasión rusa a Ucrania, en cuanto a necesito, que era lo que decía la vez pasada, artículos 34 y 36 de la Carta de Naciones Unidas, necesito autorización del Consejo de Seguridad para declarar una guerra. Ahora, para entrar en situación de ajuste, ¿qué necesito? Es toda una construcción en donde realmente ha caído el uso verbum y me termina la idea con la Cumbre Mundial del 2005. Entre las conclusiones de la Cumbre Mundial del 2005, el 2005 es un año muy importante. Ahí empiezan a nacer las COP, es decir, la búsqueda de actuaciones y cooperaciones para detener el cambio climático, y a la par, en esa misma Cumbre Mundial, se habla de consolidar el mantenimiento y establecimiento de la paz, de crear una comisión de consolidación de la paz y una nueva fuerza de policía permanente para las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Eso es algo que falta. Y reforzar la capacidad de mediación y buenos oficios del secretario general. Eso está. Pero no hay anuncia del Consejo de Seguridad. Y falta, si hubiese estado ahí en el 2005, lo hubiese dicho sin duda, falta un poder judicial internacional capaz de darle elementos a la cuestión. Es más, el mejor antecedente en derecho humano a la paz son los casos en Iwa y Nagamura, en Japón, allá por los 50, para que tengan una idea. Y son fallos de la Corte Suprema de Japón. Así que bueno, les dejo acá la apertura y si quieren comenzamos. Sí, me parece que es interesante lo último, ¿no? Lo del Poder Judicial y la manera de accesibilidad, porque en definitiva hasta dónde un derecho es derecho y hasta dónde no es mero consejo, sino se puede hacer efectivo y de alguna manera tornarse exigible y recibir una sanción de quien lo infrinja. Y voy a propósito de lo que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿no? O sea, ¿quién le va a poner el cascabel al gato y quién va a imponer un orden coactivamente incluso frente a violaciones flagrantes a este derecho a vivir en paz, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, las repercusiones, ¿no? Porque quizá uno piensa este derecho a vivir en paz y estaría bueno pensarlo no solamente como el derecho a no vivir en guerra, sino también el derecho a vivir en paz internamente. O sea, el derecho a vivir en paz dentro de una familia, el derecho de vivir en paz en una comunidad y todo eso. Quizás eso puede traer unas repercusiones bastante jugosas y bastante, digamos, mucho más prácticas para nosotros de todos los días. Porque Sí. estábamos hablando antes. A ver, si no tenés paz interna, no vas a lograr paz social. Si la estructura, desde las redes, desde la comunicación,
afectación es violenta, si la alteración familiar es violenta, ¿por qué? Porque la paz es un concepto holístico, que es lo que no podemos hacer. No se puede trasladar a posibles estados. Con lo cual, también tenemos que estar atentos a las afectaciones del derecho humano a la paz que se hacen sobre la persona. Yo trabajo mucho el tema de discurso de odio. Hablo Claro. Violación del derecho a la paz por la palabra. Cómo desde la palabra se puede generar violencia. Sí, las agresiones. Totalmente. Y cómo hay desigualdad de armas, como usamos con el doctor antes de los medios, porque alguien es encubierto, o por perfil cambiado, o porque tiene más tiempo para estar en una computadora, genera un discurso que te violenta. Y el otro extremo, ¿qué es lo que violenta? Algo cuando no es físico, cuando no es psicológico, cuando no es una situación de guerra y demás. ¿Deja trauma? Sí, deja trauma. ¿Sobre dónde deja trauma? Sobre mi derecho a la dignidad. Esto es, a veces cuando charlamos, así expertos, hablamos de qué ha puesto cada continente como number one, digamos, dentro del núcleo duro de derechos humanos. Y después nos quedamos preguntando, ¿para vos qué es más importante? Y siempre están ahí, toda la vida. Sí, ahora lo pongo a ver y después me hago la Pero, nada, un segundo por la verdad. Pero si el otro no será, no puedo decirlo. Pero ¿qué ocurre? Si tu dignidad es afectada para muchos, me pongo en este lugar, es más importante mi honor que mi vida. Y yo no creo que sea el único que tiene eso. Entonces, la vulneración por violación por intimidad, el mentir, el falsear, son actos que deben ser sancionados por violencia. Y en el último Congreso Internacional también hablé de violencia por actos de gobernabilidad. Cuando desde la estructura de gobierno, de oposición o lo que fuera, no se menguan los generadores de política en ajustarse al derecho humano a la paz. A mí hay cosas que me violentan, no solo escuchaban por TV. Es decir, cuanto más a un chico. Es decir, sistema educativo. Claro. Por ejemplo. En el sistema educativo, qué importante. Bueno, O sea, la educación para la paz, o sea, Sí. ¿cuánto? O sea, ¿cómo le viene a la reflexión a uno, no? Porque empezamos por la guerra y todos esos lugares, pero ¿cuánto en nuestra labor cotidiana, cuando muchas veces uno no encuentra el enfoque, porque bueno, el acto no es violento, y no le pegó, y no esto, no otro, pero violentó algo que es más importante quizás, quizás no meta derecho, el derecho a vivir en paz, ¿no? ¿Cómo puede incorporar a la jurisprudencia eso? Me parece que es importante y es fundamental. Somos los jueces los que tenemos que profundizar y lograr esto. Y son los abogados los que tienen que reclamarlo con investigación y estudio. Es decir, el derecho humano a la paz implica que yo puedo plantear que tengo derecho a que no sea afectada ni mi paz ni mi tranquilidad. ¿Cómo se potencia eso con el tema de la resolución pacífica de conflictos en familia? Digo, bueno, siempre al grupo es lo que tenemos todos los días. Y un lugar más, que quizás me parece que merecería otro nivel de análisis, que es la formación profesional, porque, a ver, los jueces son importantes, pero no solamente con los jueces lo vamos a conseguir, porque estábamos hablando de los abogados cuando entramos. Entonces, qué importante sería también la formación profesional de los abogados. Veo ahí bastante gente que es abogados. Qué importante sería también la formación de los abogados para la resolución en la paz, no solamente en el conflicto, ¿no? O sea, cómo eso nos puede atravesar todo nuestro pensamiento. Nosotros estamos formados para pelea, digamos, ¿no? Vamos a ir y vamos a hacer un juicio, y en realidad lo primero que debería hacer sería, y nada más, ahí tenemos un libro de justicia de paz, y tenemos como institución la justicia de paz en la provincia, que de paz tiene poco, porque ¿qué de paz tiene la justicia de paz? Si no arregla los conflictos entre los vecinos, de paz tiene poco, o sea, ¿qué mensaje? ¿Es constitucional la justicia de paz en la provincia de Buenos Aires? Totalmente. Y está relacionado con lo comunitario. Lo que pasa es que no estamos entendiendo por dónde pasa el derecho. A ver, si una maestra no sabe educar para la paz, no sabe decir, esta escuela tiene derecho a estar en paz. ¿Me entendés?
ese niño no va a pensar nunca que es parte de un colectivo y que tiene un derecho implícito. Si en la escuela secundaria ya no se empieza a hablar de derechos humanos, no vayamos a pedir después que deje de haber guerra. Es decir, Muchas veces se ve a la paz como algo macro, pero no micro, como una cuestión básica. Pero eso es el macro a lo micro, porque el macro es importante, la exigibilidad internacional y cuando los estados cometen actos que contravienen este derecho. Hablamos de la paz y lo primero que pensamos La guerra. Que no haya guerra, claro, no haya guerra Ucrania-Rusia. La escuela es potenciadora en el hogar. Esto se ve de la siguiente manera. Cuando nosotros educamos a un niño, el niño tiene que ser un reeducador dentro de la familia. Lo que aprende en la escuela, el chico lo repite a la noche cuando están comiendo. Y lo que hay que lograr, de alguna manera, es que se genere un mejor diálogo entre el chico, los padres, la escuela. ¿Y cómo lo podemos hacer? Incorporando a los padres en la escuela a través de distintos trabajos. El chico cuando el padre le dice al chico, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Bueno, el padre lo escucha y algo le queda, algo de un padre que a lo mejor no pudo tener acceso a ese tipo de educación. Es decir, la educación que se da en las escuelas primarias se potencia en los hogares y la conducta en los hogares será más o menos positiva o negativa en función también del medio y de la economía. Creo, por lo menos yo lo veo así. lo que están haciendo ustedes convalida por qué primero hablé y expliqué crisis bélicas y demás, y después me puse a hablar de derechos humanos a la paz. Por eso son dos reuniones que algunos me dicen, estás dando al revés. Le digo, si no voy al revés, no se puede comprender nunca este punto. Donde voy y hablo así, todo el mundo empieza a pensar desde su ámbito, en dónde podría ubicar el derecho humano a la paz. Hasta que tiene el lío dentro de la casa, es decir, está pensando. Ahora, qué importante acá también lo que tiene que surgir para nosotros abogados, es que no estamos manejando las convenciones internacionales. Claro, no, para nada. Yo he tenido planteamientos en familia de alimentos, nunca nadie me planteó el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, que es un desarrollo enorme en el tema alimentario. Hablar de educación, no recitar el artículo 29 de un chico en la escuela. Es decir, lo que ocurre, el desfasaje es una inserción, diría casi ideológica, especulativa y corporativa, que nos lleva y quiere concentrar a que hablemos constantemente de derechos individuales. Si yo me la paso discutiendo y asegurando derechos individuales, dejo de hablar de los derechos colectivos. Ese es el ideario de los que manejan esta humanidad de hoy día. Entonces, el camino es inverso. Yo empiezo a hablar en colectivo. Que nosotros estamos entrenados, nosotros estudiamos y venimos en un contexto, creo que la mayoría de nosotros no hay, quizá en la platea virtual haya alguien más joven, pero nosotros estamos acostumbrados y estamos educados en derecho con materias en las cuales uno se sentaba y entonces hablábamos del Código Civil. Nunca decíamos, bueno, vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de las convenciones primero y después vamos a hablar del Código Civil. O vamos a hablar, tuvimos la otra vez un caso en la Cámara donde era una nulidad de acto jurídico por vicio de violencia. Podíamos haber invocado el derecho a paz, ahora que lo estamos pensando, la próxima vez lo vamos a poder hacer. Era una mujer que había sido violentada y el juzgado, en vez de empezar por Belén do Pará, empezó por los artículos del Código Civil y Comercial que lo condujeron a una solución contraria a Belén do Pará. En la clase de amparo también vimos lo mismo. Lo vimos, o sea, siempre vamos a salir por ahí. Y nunca por fuente convencional. ¿Dónde está eso del Código Procesal? No, el Código Procesal quizás no esté, pero está en las convenciones y deberíamos aprender a manejar primero convenciones y por lo otro. Pero bueno, pasa un poco por cada uno en su ámbito. Por la educación. Vos sabés que Sofía, mi hija mayor, está por recibirse abogada, estudiando en la Universidad de Morón, y tuvo como materia de resolución alternativa de conflictos, materia de carrera, ¿no? Yo dije, wow, qué bueno. La verdad que me pareció una propuesta súper interesante, porque, por ejemplo, los que estudian en la UBA, resolución alternativa de conflictos es tal vez materias de puntos que las haces opcionalmente y eventualmente.
y que se la dieran como opción de estudio dentro de la carrera me pareció súper importante porque tiene que ver con esto, ¿no? Con generar espacios en donde, porque finalmente... Sí, para resolver el conflicto. Sí, pero lo que pasa es que, hablando de esto del derecho a la paz, yo creo que el expediente judicial es una mini guerra. Claro, sí. Entonces, Una guerrita. es una mini Pero guerra. igual Entonces, tenemos bueno, conflicto. a Si no ver, ese conflicto no es queda o sea, justicia les tribunal. enseñaron a los chicos a no entrar en esa mini guerra, que hay posibilidades de no entrar en esa mini guerra, ¿no? Eso es lo que hay que borrar. Súper interesante, Y me eso pareció. se llama cultura de la paz. Eso lo tengo trabajado en el último libro, de hecho, Semana de la Paz. Estoy hablando de desmitificar el conflicto. El conflicto no tiene por qué ser guerra. Puede ser conflicto, puede ser adversidad, puede ser intercambio, puede ser reencuentro. El conflicto puede significar un montón de cosas. No puede ser recreación. Tenés un esquema, ahí me meto en el existencialista con Hegel. Tenés un esquema de la falta de certidumbre. La falta de certidumbre te da ansiedad y te destroza. Y eso es lo que está ocurriendo en la realidad. A ver, yo no tengo incertidumbre respecto del conflicto. Es necesario hasta mi propio conflicto. El tema es cómo arranco o qué metodología aplico. Y a veces son más importantes los medios, por eso yo hablo a nivel internacional, el tema de alerta temprana, ¿por qué? Pues yo construyo un protocolo para actuar antes y prevenir en un sistema de alerta temprana, y estoy trabajando en la cultura de la prevención, no en la cultura de la reacción. Entonces estoy trabajando sobre un protocolo que se administra frente al conflicto de una distinta manera. Frente a una agresión, no tengo que tener un fusil por la cabeza. Frente a una agresión que estoy viendo que va a ocurrir, introduzco antes el derecho humano. El derecho humano se tiene que plantear desde esa alternativa. En un montón de vacíos que tiene nuestra comunidad, que no sabe cómo explicarse, incluso dentro de esta confusión. En lo mínimo, es decir, el límite entre mentira y verdad ya es un absurdo. Es decir, a raíz de los manejos de los medios, de la opinión pública y demás, es la opinión pública, el otro día decía, el último escenario de la guerra, y esto está ocurriendo en Ucrania. Es decir, tenés guerra aire, tierra, mar, guerra ciber, guerra por satélite, y Twitter. Sí, ya inventaron Y Twitter. En Twitter. la opinión pública. Esto, desentrañarlo, implica cómo actúo yo frente a esto. No, hagamos planteamiento. Hagamos planteamiento de manera que la permeabilidad llega a intranquilizar a alguien. Tenemos que ver sobre la debilidad, la vulnerabilidad, qué es lo que agrede. Y es una distinta forma de análisis y una distinta forma de resolución del conflicto. Que no tiene por qué ser una cara, una fuente de dinero, sino la orden de un cambio. Y eso se da también en un protocolo. Sí, después me queda la duda, ¿no? Llega un momento que toca ponderar derechos, porque en definitiva la prevención de un conflicto, la prevención de la agresión y la prevención de todo lo malo de lo que estamos hablando, en algún momento fricciona con la libertad de expresión, quizás, ¿no? Y que lo hemos visto, yo vengo muy del palo tecnológico y lo hemos visto con Twitter. O sea, silenciar a Trump o no silenciar a Trump. Dejamos a Trump que siga generando toda esta situación de intranquilidad porque tiene una libertad de expresión, o lo silenciamos para pacificar un contexto determinado. Yo estoy muy de acuerdo con el preventivo. De hecho, el preventivo atraviesa nuestro ordenamiento desde el nuevo Código Civil. Bueno, en definitiva, es importante. Pero a veces pacificar implica callar. ¿Y cuál sería el límite? Ojo, no me preocupa más la libertad de expresión sobre la paz. Me preocupa más la paz sobre la libertad de expresión. Si vos tenés como ecuación la dignidad, mira, el último fallo de la Corte sobre libertad de expresión que nos llegó justamente contra Argentina, a raíz del caso Fontebeque y demás. Y la conclusión es que cuando se trata de un funcionario público, está expuesto a cierto tipo de expresiones que no debieran afectar porque que se exponía
A ver, lo que somos, que podemos sido funcionarios. Estamos acercando un poquito el micrófono. Perfecto. Nos exponemos a ser públicos, no a perder nuestra dignidad. Claro. ¿Ok? No que nos agredan gratuitamente, claro. Y si la perdemos, deberemos pagar, seremos reclamados. Pero eso no libera que el otro también, desde su dignidad, debe hablar a la dignidad. Es una reverencia que hace un hombre a otro hombre, una mujer a otra mujer, entender que es el derecho humano a la paz. Es un principio de respeto fundamental. La crítica del respeto, exactamente. Y eso parte del respeto. Bueno, eso también lo sufrimos mucho. El micrófono. Perdón. Problemas comunicacionales. Traer cómo sacar. No, lo que yo pensaba, y siempre bajando a la práctica, ¿no? Lo que vemos nosotros, y quizás con cierto. No, correlo de. Ahí también. ¿Cómo se dan las discusiones en la controversia judicial, ¿no? Porque quizás en la época que el doctor Romano era juez y todo, había un nivel, pero nosotros vemos cada vez más violencia, y vos lo verás, Mariana, en el nivel de discusión y en el nivel de agresión que se plasma en los escritos judiciales por quien debería ser el que baje el nivel de conflicto, que es el abogado. Es decir, si las partes se quieren agarrar a palazos, bueno, decir, dejemos el palo y tratemos una solución razonable, no decir, vamos a ponerle clavos al palo para lastimar más. Y muchas veces lo que se ve hoy es eso. Pero dos cosas. Es cierto que de pronto las demandas pueden ser muchas veces agresivas, pero no nos olvidemos que cuando nosotros recurrimos a la justicia, recurrimos como casi última instancia. Nosotros, como abogados, no somos jueces, somos parte. Entonces, es lógico que un abogado no ejerza el equilibrio que sí tiene que ejercer la justicia. Para eso vamos a la justicia, a buscar equidad, justicia, equilibrio. Pero yo como abogado no tengo que buscar la justicia, no tengo que buscar el equilibrio en mi presentación, en mi petición. Yo voy a peticionar mis derechos de acuerdo a lo que yo considero, no buscar un orden de justicia. Lo que busco sí es digamos, la expresión judicial que diga, tu caso vale, tu caso no vale, tu derrotabilidad en el derecho vale o deja de valer. Igualmente lo que a él se refiere, y yo lo entiendo perfectamente porque que hay algunas expresiones, hasta esto del individualismo que decía el doctor, ¿no? Como que finalmente yo creo que los abogados, no, bueno, ahora no porque no nos vemos, porque con el expediente electrónico nos vemos, pero cuando hacíamos la fila en tribunales, bueno, todos nos conocíamos las caras, ¿no? Y entonces, bueno, y finalmente en una audiencia era entrar en un juego como un baile, era un baile dentro de tal vez esa mini guerra, pero para nosotros era un baile. Hoy por hoy hay muchos profesionales para los que no es un baile, sino que desde ese individualismo tal vez, y desde esa paz mal entendida, genera, no sé cómo decirlo, como que el tono personal. Claro. Y entonces agreden al Siempre colega tenemos que de forma personal. mantener el estilo y la forma y el respeto. Eso se ha perdido. Es decir, eso ni siquiera lo tendríamos que mencionar. Cuando yo digo que presento una demanda con energía, la energía no significa violencia, ni significa... Es que no debería. En realidad no debería significar. No debería significar, es lo que dice el doctor. O sea, desde el respeto, yo puedo ponderar el derecho a la paz y a la dignidad desde el respeto. Yo puedo decir las cosas de distintas maneras. Claro, sí, Algunas totalmente. Lo estabas comentando en off, yo lo voy a decir. Sí. Es la falta de argumentos, en realidad. La gran violencia actual
es que la argumentación dejó de tener mucho sentido. Nosotros tenemos unos sistemas técnicos de desarrollo, de aplicación, en donde la verdad que no interesa tanto si es falso o verdadero, sino si llega. ¿Ok? Esa fue para que ustedes entiendan, los primeros días de la guerra Rusia-Ucrania tenía mucho que ver con eso. Había escenas que algunos cuestionaban. Claro, sí, sí. ¿Eso qué quiere decir? Me está poniendo el argumento dejó de lado. ¿El argumento cuál es? Hay una invasión, hay una... ¿Ok? Después lo que va transcurriendo, lo que va pasando y demás, parece que se pierde como argumento y tiene que ver con la imagen. Eso es lo que ocurre desde hace mucho tiempo. Yo todavía no estoy en el debate judicial. Con la atención que tiene, de este lado ha mostrado un juez que tiene que conservar un orden, es otra tensión. Por eso digo, el conflicto pasa por esta estructura. Se ha pedido el límite entre mentira y verdad, la necesidad de argumentación y la autoridad de exigencia. Es decir, francamente, yo creo que los jueces, lo vimos con la directora de la escuela en su tiempo, hemos podido ocultar mucha autoridad, el sistema de autoridad, y esto tiene que ver con que era un poco la historia pergreñada. Mientras estábamos trabajando derechos humanos y dejamos de educarlo, dejamos de informarlo, otros estaban trabajando para ver cómo se desintegraba el sistema. El sistema internacional se desintegró, pero lo está diciendo hasta el secretario general de Naciones Unidas. Yo tengo datos, ahí se los estoy dando por escrito en el Power. ¿Por qué? Y fíjense por qué. Justo estoy acá clavado en algo que es de mi libro. En tanto no existe un sistema internacional de protección de derechos humanos eficaz, o una justicia eficaz doméstica, hoy solo somos ciudadanos aspirantes de algoritmo. El algoritmo, Trump, maneja muy bien la cultura, pero él mismo es un algoritmo dentro de la estructura potencial de desarrollo. ¿Okay? Sí, para bien, para mal, no me estoy metiendo en política. Lo que estoy diciendo es, no nos damos cuenta de lo que ha generado este aparato, que es el chip que lleva al conocimiento del mundo lo que está pasando, ¿ok? El chip que lleva al conocimiento de la oferta y la demanda de lo que puedo llegar a consumir. Estamos siendo cada vez menos personas, más algoritmos, con lo cual se disminuye nuestro criterio de nuestra propia dignidad y la dignidad del otro. Esto, si no lo trabajamos en la educación y de este tipo de conversaciones, no estamos haciendo derecho y no existe derecho a nivel internacional. Entonces, por eso pongo, no somos ya personas, somos individuos de una especie disasociada que conforma una manindividualidad sin fronteras. No somos una mancomunidad, una manindividualidad sin fronteras. Objetos aturdidos por noticias de opinión que nunca nos integran, compulsados a vivir en comentarios programados, juntos y sin comunicarnos, en grupos cerrados, bajo símbolos de una posmodernidad que jamás nunca fue. Yo no creo en una posmodernidad, es un invento de aguante a un sistema. Hace rato que dejamos la modernidad y había que elongarla, sino que creo que la posmodernidad es una continuidad histórica que ayudó a romper lo que se trabajó filosóficamente en el siglo XX con mucha claridad después del mundo. En el chat hay dos preguntas y dos reflexiones. En la primera instancia, Paola Lescano dijo: somos voz de nuestros clientes en el proceso, sobre todo con el sistema escrito. Y me pregunto, ¿cuánto influye que sea solo virtual? Luego de eso también, ¿habrá una naturalización de la violencia? ¿Un permiso sin condena social para eso? Por eso la prevención y para llegar a la paz social. Y agradece la participación del doctor. Sí hay una bifurcación y a varios niveles de lo que es violencia. Yo creo que la violencia, porque comúnmente cuando damos charla de violencia, hablamos de las causas de la violencia, de los tipos de la violencia, pero para mí es un bicho que anda por ahí, que tiene pestañas y hasta pezuñas. Habría que darle más forma a la violencia, así como se la damos a la bondad.
más forma contundente. ¿Por qué? Porque en realidad se puede diversificar. Nosotros trabajamos con muchos casos de psicopatía y han aumentado cada vez más los psicópatas, por lo menos día que dejé de ser juez, y cada vez tenía más causas de violencia basadas en personas psicopáticas. ¿Qué es una persona psicopática? ¿Qué es lo que le falta? Emotividad, le falta inteligencia emocional. ¿Sí? El nivel más alto de inteligencia emocional está en una persona con síndrome de Down. ¿Sabían eso? Tiene más inteligencia emocional que cualquiera de nosotros. ¿Qué necesita la humanidad hoy día? Inteligencia emocional. Lo que no necesita son psicopatías. Esto está claro. Bueno, realmente a veces cuando elegimos mal. Tenemos muchos psicópatas gobernando y pocas personas con síndrome de Down que nos estén ayudando. ¿A qué quiero apuntar? Es una ecuación muy delicada la de violencia si no la empezamos a personificar y no la planteamos con nosotros mismos. Todos estamos llevando algún esquema de violencia que no sabemos controlar, no sabemos canalizar de otro modo. Es por donde deberíamos empezar, obviamente por casa. Ahora, en el sistema hay formas de educar para eso, hay esquemas para hacerlo, son holísticos, reitero, pero sí tienen que ver con el derecho. Porque si yo estoy obligado a analizar si un psicópata que descompensó a todo un grupo familiar no va a poder ser internado, porque no se trata entonces de una enfermedad que tenga rehabilitación, ¿qué aplico? Porque también, por otro lado, no siempre va a ser juzgado, porque a veces tiene un justificativo para la penalidad. ¿Qué aplico? Si tengo un aumento de psicópatas. Esa es una preocupación, esa es una atención sobre el esquema del derecho humano a la paz. Ahí tengo que generar protocolos, ¿ok? Protocolos, hay cosas que se están avecinando. Nosotros cuando trabajamos en conflicto bélico, es decir, lo que hacemos, diagnóstico para poder tener un pronóstico. Y en el medio del diagnóstico ya te vas dando cuenta que tenés que generar un protocolo de actuación. La humanidad, en nuestro país menos, no tiene un protocolo de actuación sobre personas con TEA. Niños que están aumentando en la calidad de autismo o de Asperger y que nos dan un mensaje, una explicación, porque no lo podemos atender, porque no lo podemos entender, porque viven violentados, porque todavía no lo podemos asumir. Entonces, ¿el punto cuál es? Hay que desarrollar un estudio mayor en base a la dignidad, en base a analizar, detrás de la persona siempre hay una excelencia, hay una dignidad. Y a partir de allí el sistema de juzgamiento, el sistema de petición y demás. Ahora, el sistema de petición, y esto va para el abogado particular, esto es notable. ¿Por qué? Porque si no lo hago ver, es decir, voy comentando, estoy trabajando un caso con Alemania. Alemania, la trazadísima en nuestra materia en particular, es un sistema rígido donde todo parece tener un final. Hasta se adivina lo que va a resolver el juez. Entonces ya 10 metros antes dejé de plantear las cosas, para que tengan una idea. Nuestra creatividad, sin embargo, puede dar lugar a este tipo de análisis. Pero es un análisis de cambio, cambió el paradigma. Yo no puedo seguir hablando sobre un sistema internacional que está caduco, ni por un sistema económico internacional que está denunciado hasta por las mismas autoridades de ONU. Entonces, no puedo hablar de una pandemia que se ataca de la misma manera que se atacó hace un siglo y como se atacó hace otro siglo, y no le saco nada de interesante a la pandemia, sino los problemas que puedo tener, aparte de las muertes. Entonces, esto sugiere que tenemos que mirar el derecho desde otra perspectiva. Y esta es la innovación. Yo les estoy hablando de un derecho humano, que fue el primero en ser declarado, que está en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, y que pocos allí y pocos en la calle obviamente conocen, y ni lo pueden aplicar o no lo pueden presentar. El derecho internacional humanitario, mi especialidad última, tiene que ver con eso. Darse cuenta y a ver cómo generamos un derecho de asistencia directa que procure protocolos
de actuación inmediata y después vemos quién tiene la razón. Eso es lo que hacemos. Paramos la pelota a mitad de la cancha y trabajamos. Con respecto al escándalo, por ejemplo, hablaría ahora de eso, pero la otra pregunta es si los medios actuales favorecen todo esto o desfavorecen. Puntualmente era ¿cuánto influye que solo sea virtual? Muchísimo. Estaba explicando, vi una charla en Salta hace 2 meses, 3 meses, y emparejaba. La charla era sobre métodos alternativos de resolución de conflictos y sistemas de comunicación. Y yo explicaba, hablando de mediación, porque me tenían que hablar de mediación comunitaria, que es muy interesante. Algo que alguna vez acá, en la asociación de los escuchados decimos, mediación comunitaria. El tema era cómo, hablamos de técnica de mediación, que es lo que hablo, cómo funciona comunicacionalmente. Si, no, ha sido totalmente desfavorecido en caso de niñez, siempre el más vulnerable. El derecho de escucha, el artículo 12, está totalmente violado en esquemas de comunicación. Y se ha desmerecido también por la robótica. Es decir, para que ustedes entiendan, una de las principales técnicas alternativas de resolución de conflictos se está aplicando en empresas. Y tiene que ver con que una computadora suple a la persona humana mediadora. Entonces le dan una serie de elementos como para que diga por dónde las partes pueden resolver su conflicto en economía. Entonces, claro, si yo quiero comprar una casa a 4 y otro la quiere vender a 10, y la computadora me lo preguntó, ¿qué va a recomendar? Que la diferencia entre 4 y 10, es decir, ¿qué hace? Resuelve con datos, algo que aparte es fácil. Si yo quiero comprar a 4, no voy a confesar eso a la computadora, le digo que quiero comprar a 2 y establece un margen en favor a mí. Esto en negociaciones de economía está fracasando justo porque siempre el hombre encuentra la forma de corroborar a la computadora, obviamente. Claro, aparte, la carga de las resoluciones de las máquinas son organizadas por personas. Exactamente. Los algoritmos los carga una persona, entonces Hoy uno no tiene que ser abogado, tiene que ser un especialista en sistemas. totalmente. Entonces, yo creo que la virtualidad está bien en una parte, pero la presencialidad es fundamental. Si uno tiene que interrogar un testigo, ve a la persona y puede percibir ciertas conductas en la persona que a uno le permitan repreguntar y poder ir más allá para aportar algo al juez para que el juez lo pueda ver. Es como cuando hacemos un cuerpo de escritura, por ejemplo. En un cuerpo de escritura tenemos una determinada cantidad de cosas, podemos escribir así o podemos dibujarlo. Claro. En Ginebra, la Comisión Específica para el Tratamiento de Vulneraciones a Derechos Humanos está protestando porque los que integran esa comisión no están en Ginebra. Es decir, ¿cuál es la realidad que ahora no estén todos en el mismo espacio? ¿Cuál es la realidad que no vamos a estar todos en el mismo espacio? Que realmente hay cosas que no son cómodas. Para mí hubiese sido más cómodo quedarme en casa. Entonces, hay cuestiones que empiezan a jorobar y que tenemos que entender. No hay que deshumanizar detrás de la tecnología como no hubo que deshumanizar detrás de la robótica. Entonces, mientras tenga esos parámetros, yo puedo hacer técnica, pero si priorizo, a ver, la efectividad del algoritmo a la humanización del sistema, estoy trabajando mal y estoy yendo en contra del derecho humano a la paz. Porque no estoy preparado ni el otro está preparado. Sí, igual me queda algún otro nivel de análisis, ¿no? 2. Primero, ¿por qué la solución pacífica de conflictos siempre la llamamos medio alternativo a resolución de controversias? ¿No? Porque quizá debería ser el medio principal. Pero bueno, lo estamos pensando como alternativo. Y segundo, bueno, no es. O sea, sí, yo tengo bastante investigado el tema de los ODR y todo lo que está diciendo el doctor, la resolución de disputas online, donde a veces es una plataforma, es un algoritmo y
siempre siempre está la cuestión, ¿no? El sesgo de qué es lo que está haciendo, el sistema, con qué datos lo cargamos, dónde se volvió discriminatorio. Bueno, hay casos internacionales, incluso en Países Bajos ha sido condenado el mismo Estado a no usar más algoritmos para ciertos perfilamientos. Pero también pensar hasta dónde nuestro sistema de justicia, lo que ofrecemos hoy, es humano, ¿no? Porque cuando el sistema está colapsado, deja de ser humano. Cuando nosotros llegamos a la mañana a las 6, 7, y vimos gente que hizo fila, ahora no tanto, pero había una época que había gente que hacía fila en la defensoría con chicos a las 5:30 de la mañana, y yo me acuerdo que venía Caloso y lo hacía entrar y lo esperaban adentro y se peleaban. Entonces, es decir, ¿hasta dónde es humano el sistema de justicia hoy? ¿Hasta dónde no? De la Sierra y la de Brasilia, cuando hacemos llegar a alguien a un juzgado colapsado, sin tiempo, sin lugar para atender esas niñeces, con ellos trabajando en la trinchera como pueden, porque son 10 o 15 personas contra 10.000 casos por atender. ¿Hasta dónde lo que estamos ofreciendo es humano? Y hasta dónde eso también no es violento, o no es violencia institucional. Él generó una estructura en la cual el empleado es violentado porque le cae encima un montón de cosas, le cae gente cansada. O sea, hay tanto por mirar y tanto por analizar, y cómo este derecho a la paz del que nos habla el doctor Romano nos puede llevar a repensar todo, ¿no? Todas nuestras soluciones y todo. En lo personal me llevó eso, ¿no? El ir a pensar y empezar a pensar nuestra justicia desde el lugar del derecho humano a la paz y de nuestra actividad, nuestra como asociación de magistrados y también de los colegas que están del otro lado. No sé ustedes cómo lo ven. Con fundamento en las personas vulnerables. Es decir, la pandemia lo que mostró lo inhumano que somos. Los más afectados fueron niños, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, es decir, personas con diversidad. En realidad, la franja que tanto estamos declarando y debatiendo ha sido la más vulnerada y nadie cuestionó nada. Ahí está la resolución 120 que hablaba de eso. 120 la di el 2020, ya apenas salió, excelente planteamiento, a pesar de muchas cosas en desacuerdo con la comisión, pero es una resolución que claramente está avisándonos lo que podía ocurrir en pandemia, las cosas que no debían ocurrir, que justamente el debido proceso, los recursos expeditivos debían estar, pero de urgencia. Yo estoy viendo, por ejemplo, una Europa que perdió el timer con respecto a medidas cautelares. Los jueces no dan medidas cautelares, no hay planteamientos de urgencia, porque en realidad lo que evitan es hablar de las urgencias. Eso es lo que les enseñó la pandemia a la justicia alemana, que es la que les estoy comentando. Y en algún punto nosotros también perdimos eso. Es decir, la empatía con la urgencia. Yo creo que nosotros lo perdemos al revés. Hay como demasiadas cosas que hay lugares donde nos resultan urgentes, ¿no? Que nos resultan urgentes. Entonces, finalmente, cuando todo nos resulta urgente, o muchas cosas nos resultan urgentes, o demasiadas, se pierde, como decían varios acá camaristas, se pierde la dimensión de lo importante, que es, como decías vos, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que uno llega, resuelve, trata de resolver y trata de hacer, y finalmente lo importante es este derecho a la paz, que ni nos lo respetamos nosotros hacia nosotros mismos, y si no nos lo respetamos hacia nosotros mismos, finalmente tampoco se lo podemos hacer respetar hacia que nos viene Es como que a medida que se ha ido avanzando, por ejemplo, en el caso de las cautelares o de las precautelares, hay mayor reticencia, porque no se logra identificar la importancia y la utilidad como objetivos o como partes de la prevención. Entonces, o el exceso en la repetición de las cautelares, también, digamos eso, porque ahí los abogados nos gusta también pedir cautelares, pero nos olvida, yo creo que tendríamos que volver, tendría que ponerse en la cautelar todos y en todos los órdenes, incluso Sí. en Antes teníamos más noción, pienso, con lo que decís, en diferenciar lo que es urgente de lo que es primero.
es el efecto Titanic, que yo estaba comentando. En Titanic, la secuencia es dramática, pero tiene un ejemplo dramático con lo que estamos viendo. Fue un problema climatológico. Nuestro gran problema es el cambio climático. No podemos bajar a 3.2. Cada vez tenemos menos arista para continuar como humanidad. Y así todos estamos hablando siempre de esto, del otro, del Patagón y Patagón. ¿Qué quiere decir? Que no estamos viendo qué es lo primero. En la agenda internacional, lo primero, desde 2005, es detengamos el recalentamiento, detengamos porque va a pasar esto, a partir de allí también un problema temático. Ahora, las decisiones, lo que te muestran en la historia de eso, no pasaron. Primero, las mujeres y los niños no existió, ¿ok? Era urgente desarmarme, por eso Titanic es un ejemplo, y sí hubo, cuando hubo apelaciones a la dignidad, y vos podés hablar de un montón de gente que se dejó morir y quiso morir en paz, salvando vida o porque consideraba que no podía abandonar más como un capitán. Es decir, son esas construcciones que haríamos bien en reflexionar. Si a veces cuando planteamos las cosas o resolvemos las cosas, apelamos a lo primero o a lo urgente. Es decir, Rusia-Ucrania, que lo planteaba, y ¿qué es lo primero? No puede haber violación al derecho humano a la paz. Es lo primero que se tiene que plantear. ¿Qué me preguntaba? ¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional? Hay una investigación sobre el genocidio a Putin, que todo eso. Mientras tanto, ya 1000 pibes murieron. Es decir, O sea, no se previno. No. Pensamos en los 1000 chicos que se murieron, pero no pensamos en los cientos de miles de chicos a los cuales se les está robando el alma. Totalmente. Totalmente. ¿Hay alguna otra pregunta? No, por el momento no hay más preguntas por parte de la... Una pregunta más por mi parte. Ya que puedo aprovechar al doctor Romano, lo puedo aprovechar. En función de lo que venimos hablando, ¿habría una ausencia o habría que orientarse hacia la construcción de una ética mundial, por un lado? Sí. Y la otra pregunta es, ¿cuánto influye o cuánto se utiliza a las distintas religiones en el mundo para mantener posiciones de privilegio en toda la estructura global, política y económica? Te contesto la primera y después por ahí algún ajuste en la segunda pregunta. La primera sí, o sea, el Sistema Internacional de Derechos Humanos nace en encontrar una ética de valor o un valor estándar internacional que no tuviera que ver o no tuviera que ver ni con cultura, ni con religión, es decir, el valor antes que la ley, ¿ok? Y eso no lo podemos descuidar, que tiene mucho que ver con lo que tiene que saber un legislador antes de legislar. La principal fuente de derecho, o sea, para nuestra historia en este sistema, es sin duda la costumbre y los valores y principios. Y la última fuente aplicable es la ley. ¿Qué ocurre? Nosotros no estamos trabajando así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se considera justamente que es eso lo que puede lograr un esquema internacional. Eso lo sabemos. Anna Arendt, Heidegger, Levinas, hasta Juan Pablo II, en esas reuniones que hacían en Europa de los primeros momentos cuando se planteaba el sistema. Ahora, si no logras un encuentro de valor, tampoco resuelves un problema. Es decir, tampoco resuelves un conflicto. A mí lo que más me ayudó cuando tuve misión en Medio Oriente fue encontrar el valor en la cultura islámica que me querían transmitir, que vivían, y encontré que había un montón de cuestiones que tenían el mismo valor y otras que no. Con lo cual, pude encontrar la forma de saber sobre qué charlar y cómo ir al mismo fin, y que en definitiva construimos desde la misma finalidad. Si vos no construís sobre el valor del otro, en base a tus valores, no hay encuentro de la humanidad. Eso es lo principal. Así que sí, te digo que sí. Parte, esa es Carta de Naciones Unidas concretamente. Y lo segundo que me preguntaste... la influencia de las distintas religiones y la utilización
de las distintas religiones para mantener posiciones de poder económico y político. La influencia de las religiones se acabó ya, te diría, en los 50, en los 60, ya esto venía en caída como un factor de hegemonía que tuviera que estar. Es más, las últimas declaraciones de las encíclicas también lo están enmarcando. Y cuando hablo de las religiones también me refiero a las otras religiones no católicas o no cristianas y demás. Al contrario, creo que las religiones, desde las declaraciones, ¿okay? Se han puesto un criterio positivo allí. Lo que no ha sido bien trabajado es poder discutir con las ideologías al mismo nivel. Como decir, a ver, nosotros bajamos un cambio, bajemos peor. Yo no puedo construir valor sobre una doctrina, una ideología o una creencia, pero sí sobre una doctrina. Los derechos humanos justamente son una doctrina, no tienen ni ideología ni creencia, ¿se entiende? Entonces, ahí yo creo que nos metieron ideologías por todas partes, no hubo un bajón. Entonces, eso es un criterio de la disfuncionalidad que trato mucho. De modo que te diría positivo y negativo que allí. Bueno, Paola Lescano dijo que interesante las observaciones, mucho para analizar. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. La verdad que La verdad sí. que- Súper, súper interesante. Sigamos haciendo. Nos encontramos. Bueno, no hay más preguntas, Le agradecemos. así que Le agradecemos. le queremos agradecer al doctor Romano, también al doctor Daniel González Camus, en la presencia aquí en la sede de la Asociación de Magistrados. Gracias a toda la gente que participó de manera virtual. Así que, doctor Romano, muchísimas Muchas gracias. gracias, le damos un aplauso.